Amigos de redes sociales, espero que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a otro episodio de Aquí te lo explica con su servidora Lola Garzón. Muy bien acompañada, ya saben, como siempre, por nuestro especialista, el urólogo Asael Barragán. ¿Cómo te encuentras, Asael? Muy amable, Dolores. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para responder las preguntas que se generen. Que tenemos varias dudas, Asael? Gracias. La primera que te quiero preguntar es sobre el cáncer de próstata, Asael. ¿Qué síntomas se presentan cuando tiene una persona cáncer de próstata? Normalmente, ese es el problema, que el cáncer de próstata generalmente no da síntomas a menos que ya esté fuera de la glándula prostática. Entonces, ese es el problema principal, porque al no dar molestias, no podemos dar una forma de detectarlo sin que se hagan los estudios que se requieren. Es por eso que todos los varones, después de los 45 años, deben hacerse su revisión con antígeno prostático en sangre y un ultrasonido para que se pueda revisar valorado por un especialista y de esa forma podamos detectar de forma temprana ese tipo de cánceres incipientes y darles el tratamiento adecuado. Ok, Asael, ¿hay algo que detone el cáncer de próstata o no hay como un motivo aparente? Normalmente no, sin embargo hay factores que pueden acelerarlo, puede ser el tabaquismo, hay situaciones de infecciones prostáticas recurrentes que le llamamos prostatitis o cuando hay tendencia familiar a presentarse. Entonces estas son situaciones en las que pueden generar o que se acelere la presencia de este tipo de tumores en los varones. ¿Hay alguna forma de prevenir el cáncer de próstata? Normalmente se recomienda presentar las que son las 21 eyaculaciones al mes. Esas se han estudiado que tienen un efecto protector, entonces es algo pues, para los varones que creo que es una buena recomendación. Y normalmente evitar el tabaquismo, alcoholismo, hacer ejercicio, también bajar de peso, que son factores que pueden acelerar o precipitar la presencia de cáncer de próstata. Entonces, estar en peso, hacer ejercicio y evitar ese tipo de factores que agravan o precipitan el cáncer, pues sería ideal. Muy bien. En cuanto a la revisión que se hace de la próstata, ¿aún se sigue insertando el dedo en el recto, Asael, para llevar a cabo este proceso? Sí, tenemos herramientas primero, como lo es el antígeno prostático y un ultrasonido vésico prostático. Son herramientas que utilizamos como de screening o tamizaje. Es lo que primero utilizamos. Ya cuando vemos o damos importancia a los datos que nos están dando y que sospechamos de algo que puede ser relevante, ahí sí sugerimos hacer un tacto rectal. No se ha abandonado, puesto que es la mejor herramienta que tenemos los urólogos para poder hacer una detección, puesto que el cáncer de próstata, al ser el 90% de los más frecuente en la superficie que se palpa por el tacto, entonces es una detección muy importante que nos permite a nosotros darle el peso a todos los estudios como tal. Ok, un hombre que tenga cáncer de próstata, la única forma de saber que tiene cáncer de próstata es asistiendo con un especialista, no hay de otra. Sí, es la única forma que podemos nosotros detectar de forma temprana y curable. Se dan casos en los cuales los varones ya la enfermedad se fue principalmente a hueso, que es el primer sitio donde se hace metástasis, y eso genera que, por ejemplo, haya fracturas patológicas, pacientes que, oye, me caí y dejé de caminar o tuvo una fractura de algún hueso largo, fémur, cadera o húmero, entonces ahí podemos detectarlo, pero ya metastásico, es lo que quiero decir. Entonces, la detección temprana siempre va a ser la primordial. Una vez que es diagnosticado este cáncer de próstata, ¿cuál es el tratamiento que lleva a cabo el paciente? Dependiendo, tenemos que hacer una etapificación del paciente. Si es un paciente que se ha detectado de forma temprana, si es un paciente que se ha encontrado localmente nada más la tumoración, se le pueden llegar a ofrecer tratamientos curativos. Se puede hablar de una cirugía, se puede hablar ocasionalmente de radioterapia y cuando ya no se pueden ofrecer esos dos tratamientos curativos, hay tratamientos de segunda y tercera línea. Entonces, es bien importante que por eso se empiece la detección de forma temprana para que podamos llegar a ofrecer ese tipo de terapias. ¿Por qué algunos hombres le temen justamente ir a revisión de la próstata? Hay un tabú muy importante en nuestro medio
normalmente se dice que pues, van a perder la masculinidad o que les va a gustar o hay ciertas situaciones. Normalmente es un estudio que es muy rápido, pocas veces doloroso mientras el paciente esté relajado y se utiliza un lubricante en la mano que permite que no haya molestia dentro del mismo. Entonces, la verdad que el tabú se debería de perder porque ponemos primero la salud. Aproximadamente. Necesita ponerse un poquito más derecho porque se le abre la... Se me ve el morcón. Perdóname. ¿Se puede acercar un poquitito? Claro. Ahí está bien. ¿Está bien? Díganme que... Nada más, Me voy a comer. este es el que se te abre. Chale. Me han dicho ¿Así? que no tenía... Sí. Pues déjalo, pongo así. Así, ahí está. ¿Ya? Listo. 3, 2. ¿Aproximadamente cuánto dura la revisión de próstata? El tacto rectal puede durar unos segundos. Realmente es muy, muy rápido, muy sencillo. Incluye una exploración genital completa y entre los cuales pues, podemos darnos cuenta de algún detalle extra que no pudieran mencionarnos los estudios de gabinete o de laboratorio. Entonces realmente no es algo que vaya a incomodar en gran medida al paciente. Entonces lo recomiendo para los pacientes que está indicado. Ok. ¿A partir de qué momento es recomendable acudir con el especialista a realizar esta revisión de próstata? Normalmente primero es por edad. A los pacientes que no tengan factores de riesgos previos, es decir, que tengan un familiar en primer grado que haya presentado cáncer de próstata, ellos empiezan de forma más temprana, antes de los 40 años. Pero los pacientes que no tuvieran ese factor, pues hasta los 45 años empieza la investigación de ahí en adelante. ¿Debe hacerse un chequeo anual, doctor? Es correcto. ¿Sí? Sí, la revisión anual es lo mejor, puesto como las damas en su momento que se tienen que hacer sus mamografías, sus papanicolaos, es la revisión que se recomienda en el varón. Por otra parte, doctor, también hay un tema que tiene muchos mitos alrededor. La vasectomía. ¿La vasectomía es reversible? La vasectomía sí es reversible dependiendo del tiempo en el que se haya realizado. Se tienen tasas de éxito muy importantes por debajo de 5 años cuando se realiza en su momento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la vasectomía es un método de planificación familiar definitivo. Entonces, llegan muchos pacientes o la duda es si se puede utilizar como un método de planificación familiar temporal o mensual o como se utiliza normalmente para las parejas que todavía están en edad reproductiva y gustan o que quieren tener otro hijo. Entonces, no se les recomienda de primera intención para ese tipo de situaciones. Se debe tener bien consciente que es un método que ya realizándose, probablemente hay un volado en 50% de que se pueda o no revertir. ¿Sí me explico? Ok. Y ese, por ejemplo, ¿para quiénes está indicado la vasectomía? Es decir, ¿cualquiera puede ser candidato a realizarse una vasectomía? Sí. Todos los pacientes que deseen se pueden realizar este tipo de procedimiento. Es un procedimiento ambulatorio, normalmente es en consultorio. Es un procedimiento que la recuperación de 2 a 3 días. Entonces, tiene una gran ventaja, puesto que comparado con el método definitivo en las mujeres, que es la oclusión tubaria, es mucho más doloroso, implica una anestesia mucho más riesgosa, entonces sí es mucho más recomendable. Se puede hacer en general en cualquier edad y sin problemas. ¿Cuál es el procedimiento en sí de la vasectomía? La vasectomía es una localización del conducto deferente, que es el tubo que lleva desde los espermatozoides del testículo hasta las vesículas seminales, se localiza en su parte más externa al cuerpo, que esto es por así arriba del testículo. Se encuentra ahí, se palpa principalmente este conducto. Se anestesia, se infiltra con anestesia local, de ahí se diseca, es una vasectomía sin bisturí, se diseca el tejido hasta acercar el conducto hacia la piel, se exterioriza, eso es decir, que se expone por de fuera de la piel, se corta. En su momento, la parte interna del tubo se puede llegar a quemar con electrocauterio y todavía se coloca una sutura dentro del mismo alrededor para ocluirlo. Entonces es un nivel de seguridad muy importante porque lo cortamos, lo quemamos y lo ligamos de tal forma que el paso de los espermatozoides se ve interrumpido. ¿Qué es lo que sucede?
Después de la vasectomía todavía podemos seguir siendo fértil un cierto tiempo. Es bien importante que los pacientes después de eso tengan un cierto, esperen unos mes y medio más o menos para realizar un conteo de espermas y ver que estamos en ceros, puesto que todo el conducto hasta las vesículas seminales, ahí es la presencia de los espermatozoides. Entonces se tiene que recomendar aumentar las eyaculaciones para vaciar, hacer un conteo y de esa forma poder decir que ya tenemos el permiso para tener relaciones sin protección. Ok. Doctor, es importante mencionar ahorita justo lo que comentaba, que no se trata de una cirugía dolorosa como muchas personas pudieran pensar y que tal vez ese pudiera ser el motivo por el que no se la realicen, ¿no? Es correcto. En manos de un experto, la verdad que es poco dolorosa. Siempre hay que acudir para una cita de valoración previa, puesto que podemos detectar ciertos detalles en base a cada paciente. Por ejemplo, hay pacientes que tienen el escroto, los testículos muy pegados al cuerpo, a otros que tienen poco espacio para eso. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen testículos no descendidos. Entonces, hay que individualizar, o sea, tenemos que identificar cada paciente y dar las recomendaciones para cada uno. Muy bien. En otros temas, ¿por qué se da la disfunción eréctil? Que este también es un tema como muy tabú y que los hombres prefieren no tocar porque es como tocarles el ego, ¿no? También, en cierta parte. Definitivamente. Hablar de disfunción eréctil es poner el fuego en las brasas. O sea, realmente es bien importante saber que son situaciones que se dan en cualquier edad. Puede haber pacientes muy jóvenes que están empezando su vida sexual activa o pacientes muy añosos. Entonces, las causas son muy diversas. Podemos englobarlas en varias. Por ejemplo, pacientes muy jóvenes, puede haber, que con poca experiencia, puede haber ciertos detalles en cuanto a la educación sexual que tienen. Quizás pudiera haber una alteración, o sea, definitivamente es una situación en la que podemos detectar que no tienen una educación adecuada o se les han dado ejemplos erróneos, por ejemplo, lo que pasa muchas veces en la pornografía, que son situaciones que pueden maleducar en vez de dar buenas instrucciones. Y hay sí pacientes que, por ejemplo, estudian, trabajan, van a la escuela todavía, hacen maestría y luego quieren hacer ejercicio. Entonces tienen un nivel de estrés y cansancio muy extremo y pueden generar que en pacientes muy jóvenes tengan disfunción eréctil. Entonces el estrés es el mal de nuestra época y principalmente puede detonar problemas de disfunción eréctil en pacientes jóvenes. Hablamos que ya en edad media, arriba de los 40, 45 años, puede haber cuestiones de sobrepeso, alteraciones metabólicas, colesterol, triglicéridos, baja de testosterona, que se da principalmente en pacientes más añosos y enfermedades crónicas, o sea, por ejemplo, pacientes que ya en su momento son diabéticos, son hipertensos o tienen enfermedades que ya les hacen tomar ciertos medicamentos que pueden generar un deterioro en la calidad del llenado del cuerpo cavernoso, porque la disfunción eréctil a fin de cuentas es que un órgano hueco como es el pene se llene de sangre. Entonces, al no llenarse o haber una compresión no efectiva de las arterias y venas, se pierde la erección. Es lo que dicen, es que yo a veces estoy tan excitado que tengo buena erección, pero de rato la pierdo. ¿Qué es lo que sucede? Quiero cambiar de posición o hay una situación. Entonces, es porque los mecanismos de cierre de las arterias y venas no se están llevando de forma adecuada. Entonces, son situaciones que hay que investigar para cada uno. La disfunción eréctil como tal, en diferentes casos, ya sea jóvenes o hombres mayores, ¿tiene solución? Sí. En general sí se puede resolver. Sin embargo, hay que identificar de forma temprana cuando el paciente tiene este tipo de situaciones. No hay que esperarnos, porque muchas veces dejamos que el problema avance tanto que ya no... La respuesta al tratamiento va a ser muy lenta, o hay ocasiones que sí tenemos que hacer situaciones más complicadas para resolverlo, pero en general a los pacientes se les puede ofrecer terapias que le pueden ayudar. Ahorita mencionaba que el estrés era uno de los principales factores por el que sucedía la disfunción eréctil, pero ¿existen algunas otras formas de prevenir que esto pase o simplemente ocurre? Idealmente lo que se tiene que hacer es tratar de alimentarse bien, dormir lo más que se pueda, para que nuestro cuerpo retome el ciclo de las hormonas de forma natural y tengamos una restitución adecuada de este tipo de situaciones. Es bien importante que, por ejemplo, tratemos de evitar las sustancias que nos pueden generar disfunción eréctil, tabaco, drogas, alcohol. Todo ese tipo de situaciones en un momento dado nos va a llegar a afectar. Quizás pacientes muy jóvenes en un momento dicen, es que yo fumo y no me pasa nada.
Pues sí, pero en un momento dado lo va a cobrar. Entonces, sí es importante tratar de llevar una vida sana para que al final de nuestra vida, pues todavía tengamos una cierta calidad en nuestras erecciones, ¿me explico? ¿De qué forma o por qué afecta, por ejemplo, el tabaquismo, el alcoholismo y influye en esta situación? Normalmente el tabaquismo lo que acelera es el depósito de grasa en nuestras arterias y venas, que es lo que es la aterosclerosis. Entonces, al ser una situación que genera una falla en el cierre y compresión de los vasos, pues es como una llave que queda medio abierta siempre. Entonces, hay una gotera, una fuga, que hace que la erección, hablemos de que el cuerpo cavernoso maneja presiones muy altas, hablamos de más de 150 milímetros de mercurio, cuando realmente tiene una erección suficientemente rígida. Entonces, ahí se pierde por ese tipo de situaciones, o sea, el tabaquismo. El alcohol va generando que no se vayan, que haya una alteración en las cuestiones del sueño y hormonalmente va generando un problema. Un hombre que se pone una borrachera, doctor, pues obviamente no va a poder, o depende también de la persona, de los hábitos que tenga a lo mejor entre semana. Sí, normalmente alguien que tiene una ingesta de alcohólica muy alta puede perder la conciencia y puede tener una cierta erección adecuada dependiendo de la edad, pero la tendencia es que va a ir perdiendo esa capacidad de tener erecciones aún bajo el influjo del alcohol. Por otra parte, en cuanto a las infecciones urinarias, supongo que ese es un tema como muy común en consulta. ¿Cómo podemos saber si tenemos una infección urinaria? Normalmente los urólogos tratamos las infecciones urinarias de difícil control. Esto hablamos de que son los pacientes que ya muchos de los médicos en general hubieran tratado y no se hubieran resuelto. Cuando llegan con nosotros ya tienen muchos medicamentos recetados previamente y en un momento dado eso genera que para nosotros tenemos que identificar los factores. Es lo primero que hay que hacer. No es lo mismo una persona que se encuentra, porque tratamos infecciones desde niños hasta la tercera edad, entonces es muy variable los factores. Pero a grosso modo, por ejemplo, tanto en hombres como mujeres, lo principal que puede generar ese tipo de infecciones, hablamos de que un paciente que toma poca agua y se aguanta mucho para orinar. Por ejemplo, pacientes, por ejemplo, que tienen mucha alteración en el tracto digestivo, principalmente en las damas, que es muy frecuente que se dé el estreñimiento en las damas. Entonces, hablamos de que por la anatomía en las mujeres está muy cerca el esfínter anal de la vagina y de la uretra, condicionando que cuando la mujer está estreñida, en los días que no evacúa la carga bacteriana, por ejemplo, en las gases, en las flatulencias que pueden salir, van muchas cargas bacterianas y contaminan muy fácilmente el área perineal, que es la parte inferior del cuerpo, y ascienden las infecciones a la vejiga, que de la uretra realmente es una distancia de 4 o 5 centímetros de la punta de la uretra hasta lo que es el cuello de la vejiga. Entonces, es muy fácil que las damas tengan infecciones urinarias por este tipo de situaciones. Agreguémosles que en general utilizan ropa interior sintética. Muchas veces dicen, es que tiene puente, pero aún así genera un calor o un aumento de la temperatura que si ya hay una bacteria por ahí cercana, hablamos de que pueden hacer que proliferen este tipo de bacterias. Hay damas que utilizan las toallas o los pantiprotectores de diario. Entonces también tienen plástico y eso genera que también aumente el conteo bacteriano ahí y que aumente el riesgo de infecciones. Posteriormente también podemos hablar de que en los hábitos del coito, de las relaciones sexuales, hay pacientes que, por ejemplo, previo a la relación no hay algo de higiene entre las parejas y posterior a la relación no se tiene el hábito de orinar. Entonces, eso genera también que aumente las bacterias cercanos a la uretra y puedan ascender y generar infecciones. Entonces, a grosso modo, es lo que puede pasar. ¿Qué es lo que sucede con los varones? Los varones, al tener una vía urinaria un poco más larga que la mujer, entonces eso lo condiciona a que para que tenga infecciones urinarias ya tiene que haber algún problema importante. Esto puede ser debido a cálculos urinarios, cuestiones de la próstata que ya pudiera estar creciendo, datos de infecciones por ejemplo, en la glándula prostática como prostatitis y algunas otras alteraciones anatómicas, ¿me explico? Ok. ¿El ardor al momento de orinar se considera un síntoma de infección? Sí, normalmente van a referir, por ejemplo, ardor,
muchas ganas de ir al baño y no hace nada, orinan en pausas, se corta el chorro, terminando de orinar hay algo de dolor en el abdomen, algunos pueden llegar a demostrar presencia de sangrado dentro de la orina, que se queden con ganas, que tengan que orinar en la noche. Principalmente esos serían los signos y síntomas que dan los pacientes con infecciones urinarias. ¿Eso no es normal, doctor? Por ejemplo, levantarse en la noche e ir al baño. O sea, se supone que debería de ser como el ciclo de sueño completo. Idealmente eso sería. Hay que tomar una cierta cantidad de líquido desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Entonces, idealmente se recomienda entre 8, dependiendo si es un paciente joven, 8, máximo 9 de la noche, ingerir líquidos hasta esa hora, para que el ciclo de sueño, antes de dormir, por ejemplo, si se duermen a las 10, 11, pues ya hayan vaciado 1 o 2 veces antes de que se acuesten y tengan unas horas de sueños completas. Eso es lo que hay que buscar. Se considera normal levantarse hasta 2 veces en la noche. Ok. Ahorita mencionaba lo de ir al baño posterior a tener relaciones sexuales. ¿Eso por qué se recomienda? Por arrastre. Si hablamos de que en las mujeres, por ejemplo, si está la vagina atrás, y lo que genera es que al estar tan cerca la uretra de la vagina, o prácticamente íntimamente relacionada, lo que genera es que durante el coito las bacterias pueden facilitar la entrada hacia la uretra. Entonces, si ya llegaron a la vejiga, pues si nosotros orinamos, las bacterias se van. Entonces, eso es lo que se recomienda. Una cosa que hacemos por inercia es ir al baño y obviamente limpiarnos, pero ¿existe la forma correcta de hacerlo? Es correcto. ¿Cuál sería? Si hablamos de que en la parte trasera, por ejemplo en las damas, está el ano y adelante está la vagina y la uretra, las mujeres, si se limpian de atrás hacia adelante, pues van a arrastrar algunas bacterias que pudieran andar cercanas hacia la parte frontal. Entonces, eso puede generar o acelerar que las bacterias anden muy cerca del introito y la uretra. Entonces, ahí lo que hay que usar, la técnica correcta es hacia atrás. Ok. ¿No es como palpando la zona? Idealmente no, porque con el arrastre lo que hacemos es alejar todas las situaciones de bacterias o heces que pudieran haber quedado ahí cerca. Entonces, todo eso lo vamos a alejar de la uretra. Siempre el movimiento debe ser de adelante hacia atrás, pipí o popó. Muy bien. En otro tema, la incontinencia urinaria, doctor. Siento que ese también es un tema bastante fuerte a lo mejor, porque ¿cómo saber si una persona tiene incontinencia urinaria? ¿En qué momento sabe que la tiene? ¿Cómo darse cuenta? En general, ya sea hombre o mujeres, cuando llega un momento de su vida en el que están teniendo pérdidas o escapes anormales, o sea, que llegan a mojar su ropa interior, o que se levantan de una silla y están perdiendo, o que cargan algo pesado y están perdiendo orina, son situaciones que ya podemos hablar de incontinencia. Son muchos de los problemas que pueden ser. Principalmente se da más en mujeres que en hombres, y esta se da normalmente en situaciones en las que los músculos de la pelvis se ven alterados. Esto se ve en mujeres con embarazos principalmente. Aunque hayan sido cesáreas, el puro hecho de que el útero haya tenido un peso y la musculatura pélvica haya tenido un cierto estrés sobre el mismo, genera que pueda haber algo de vejiga caída o cistocele. Entonces, esa situación puede condicionar que en un momento dado haya incontinencia. En los varones, cuando hay incontinencia, principalmente hablamos de que puede haber un proceso obstructivo, ya sea en la próstata o en el conducto uretral, que genere esas pérdidas. Doctor, hay personas que dicen, es que yo cuando me río me hago pipí. Es correcto. ¿Esto es normal o definitivamente es un problema? Siempre es un tabú también para las damas esas situaciones, porque dicen, es que mi abuelita siempre se orinaba y pues usó pañal y se cambiaba de ropa y no pasaba nada. Mi mamá le pasaba y a mí me está pasando igual. Entonces, no hay que normalizar ese tipo de pérdidas. O sea, hay que investigarlas, puesto que son situaciones en las que no sabemos qué es lo que está pasando realmente, ¿sí? Si realmente la vejiga está caída o en qué grado, en qué medida lo está, de qué forma lo podemos corregir y darles mejores calidad de vida a las mujeres, porque no es algo cómodo para las damas estar con las pérdidas, siempre con olor a orina, estar en un ambiente en el que no pueden, a lo mejor socialmente se ven retraídas o recluidas por el olor a orina, por las pérdidas, porque ya no pueden alejarse de una toalla o un pañal. ¿A qué edad se presentan más estos casos de incontinencia urinaria? No hay así como que un grupo de edad. Normalmente se da en las pacientes que ya han tenido normalmente algún embarazo o dos,
En cualquier grupo de edad se puede llegar a presentar, pero podemos decir como media arriba de los 40 años. ¿Existe una forma de prevenir la incontinencia urinaria? Más que, bueno, sí hay situaciones, depende mucho de cómo se llevó el embarazo, si se hicieron algunos ejercicios durante el mismo para dar cierta fuerza al piso vesical. Hay algunas situaciones en las que pueden ayudarse con ciertas terapias de retroalimentación para tratar de darle fuerza a los esfínteres urinarios y rectales, y son las formas en las que podemos darle o prevenir de cierta forma la incontinencia. Muy bien. Hay otro tema que casi no se aborda y son los llamados cálculos urinarios, ¿verdad? ¿En qué consisten? Los cálculos urinarios normalmente son originados en el riñón. Hay algunos que se pueden formar en la vejiga, pero lo más frecuente es que del riñón bajen y hacia la misma. Entonces, en el riñón pueden formar principalmente por alteraciones metabólicas, aumento de ciertas sustancias que pueden favorecer la formación de los cálculos. Pueden ser refrescos, aguas mineralizadas, carbonatadas, una dieta rica en ácido úrico, carnes rojas, mucho lácteo. Eso es principalmente eso. ¿Qué es lo que sucede? Estos factores es algo que ingerimos o los alimentos son los que todos comemos del diario. Sin embargo, se da también en pacientes que no toman agua, que se toman 3 refrescos en el día, pero 0 mililitros de agua. Entonces, cuando hay una alteración entre la cantidad de partículas que estamos disolviendo por el agua, pues es normalmente como se van juntando principalmente y es como van formando los cristales y después los cálculos pequeños y luego grandes, y es como se van formando. Estos por arrastres pueden ir bajando por la orina hacia el conducto ureteral y generar dolores muy importantes, que lo de menos a veces es el dolor, sino que muchas veces llegan a obstruir tanto el riñón que se puede perder ese riñón. ¿Qué siente una persona que tiene cálculos urinarios? Cuando ya son piedras que pueden ir bajando y que van pasando por los conductos del riñón a la vejiga, que es el uretero, son dolores muy intensos. Las mujeres que han tenido cálculos y que han tenido partos naturales, normalmente dicen que es mucho más doloroso un cálculo ureteral que a veces el parto. Entonces son dolores muy, muy intensos. Pueden generar sangrado, infecciones urinarias muy fuertes. Entonces ya de ahí se van mostrando todo el panorama de síntomas que puede presentar el paciente. ¿La forma de tratar estos cálculos es únicamente con cirugía? Hay algunos que se pueden expulsar de forma natural, ¿sí? Pero tenemos que identificarlos y estarlos vigilando, puesto que si en un momento dado el cálculo, pensando que se pudiera llegar a expulsar, no lo hace, puede generar a que se obstruya el riñón al 100% y se pierda. Entonces, sí hay la forma de que algunos se puedan expulsar, pero tenemos que estar bien conscientes de que hay algunos que no, aún piedras pequeñas. Entonces, siempre hay que tener vigilancia de un experto. Respecto al cáncer de testículo, doctor, ¿ahí cómo identificar si es que la persona tiene cáncer de testículo? ¿En qué momento podría ser como alarmante? Los varones debemos hacer nuestras revisiones genitales también, igual como las damas, sus palpaciones bimanuales de la glándula. Entonces tenemos que estar siempre conscientes de que cualquier situación, bolita o endurecimiento o dolor que llegamos a palpar en el órgano, hay que irnos a revisar con un experto. Por regla es alguna situación o masa o induración o aumento de tamaño del testículo que no duela, es algo que es muy sospechoso de una tumoración. Cuando muchas de las veces genera un dolor o una inflamación o algo, esto puede verse a situaciones quizás benignas. Sin embargo, siempre hay que acudir a una revisión, puesto que no podemos minimizar el problema hasta que ya tengamos una valoración completa por especialista con ultrasonido y algunos laboratorios de sangre. Entonces es bien importante que cualquier alteración que puedan llegar a sentir en el testículo, que sea un endurecimiento o algo que les llame la atención con dolor, se vayan a checar. ¿Hay algunos factores en específico que puedan detonar el cáncer de testículos? Normalmente no, pero se tiene como una malformación de una situación que se da en la edad fetal, que es el no descenso de los testículos. Ese es uno de los factores que más pueden generar un aumento de la tasa de tumores testiculares. Ese se llama criptorquidia, que es el hecho de que el testículo, que de forma embrionaria están en la parte posterior del abdomen, van descendiendo y luego por el conducto inguinal salen hacia o se protruyen hacia lo que son las bolsas escrotales y ahí se fijan. Entonces, cuando estos testículos no descendidos se quedan ya sea
en el canal inguinal o en la parte abdominal, hay que estar muy pendientes porque la importancia de ya sea descenderlos o quitarlos es porque aumentan un poco el riesgo de cáncer testicular. En el caso de este cáncer testicular, ¿hay alguna edad en la que se presente con mayor frecuencia? Sí, normalmente podemos hablar en edad escolar de 8 hasta los 20 años más o menos, y hay un pico de edad entre los 45, 50 hasta los 55 más o menos años de edad. Muy bien. En otros temas, en cuanto a la circuncisión, también hay todo un nido de mitos alrededor que disminuye el placer y demás. ¿Esto es cierto? Normalmente no. Lo que sucede es que son modas. Muchas veces hay temporadas en las que principalmente los pediatras en su momento lo recomendaban, decir, ahora sí se recomienda la circuncisión y a todo el mundo le hacen circuncisión, y en esta ocasión o esta temporada no se recomendaba. Entonces es muy variable y hay muchos varones que en su momento se les hizo o no se les hizo la cirugía. ¿Con qué finalidad se hace? Antes se ha encontrado o se ha estudiado que hacer la circuncisión antes de los 2 años tiene un factor protector para cáncer de pene. De principio es eso. Ya pasando, haciendo la circuncisión después de los 2 años, no se tiene esa protección o ese factor protector. Sin embargo, realizarla en ciertos pacientes le previene que por cuestiones de higiene dentro del capuchón de piel o el prepucio se quede acumulada orina o esmegma, que son las secreciones normales de las glándulas, y en su momento generan infecciones. ¿Me explico? Entonces es como los varones pueden llegarse a encontrar con infecciones urinarias recurrentes en esa zona por no haberse hecho la circuncisión. El hacerla en cierta edad ya se recomienda por las cuestiones de que no se pudo haber disuelto al 100% el anillo que se forma o que estamos de nacimiento, que es un anillo de fimosis. Cuando no se retrae, cuando tenemos infecciones recurrentes, cuando por sensibilidad o infecciones de las mismas hay grietas, hay úlceras o hay alguna situación, se recomienda hacer la circuncisión. ¿Lo más recomendable sería retirarlo desde un inicio? De nacimiento, sería lo ideal. Ok, muy bien. Entonces, para quitar como esos mitos de repente, ¿no, doctor? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por despejar varias dudas que teníamos al respecto. La verdad es que el tiempo no nos da para hablar sobre todos los temas, pero de verdad agradecer su presencia. Muy amable, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Muchas gracias a todos nuestros amigos de redes sociales que nos estuvieron viendo por acá. Nos vemos en el próximo episodio de Aquí te lo explica con Lola Garzón. Bye.